y vamos a tener el privilegio de jugar el partido inaugural en el estadio Al Bayt de York, un estadio con una capacidad que supera apenas los 60.000 espectadores. Así que a casa llena y en los ojos de todo el mundo va a estar la selección ecuatoriana de fútbol disputando este primer partido de la Copa del Mundo Qatar 2022. Recordemos entonces cómo queda conformado el Grupo A, grupo en el que se encuentra la selección ecuatoriana de fútbol de la siguiente manera. Lo revisamos a continuación para recordarles cómo quedó conformado el Grupo A, donde está Qatar, está la selección ecuatoriana de fútbol, está el conjunto de Países Bajos y también el cuadro senegalés. Rivales con antecedentes recientes positivos, como mencionaba en el caso de Qatar, consiguiendo pues la Copa de Asia, en el caso de Senegal, consiguiendo la Copa Africana, y Países Bajos con ya una extensa trayectoria en Copas del Mundo. Ahí tenemos Grupo A de la Copa del Mundo: Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Así queda conformado el Grupo A de esta Copa del Mundo, y Ecuador, como ya mencionaba Roberto Mar Machado en la transmisión que hicimos acá en Teleamazonas, tendrá que hacer su debut el 21 de noviembre a las 5 de la mañana. ¿Cuál es el calendario previsto para la selección ecuatoriana de fútbol en esta Copa del Mundo? También lo revisamos a continuación, de inmediato, para ya ir marcando en la agenda y saber qué días tenemos que estar atentos a la participación de Ecuador en este próximo Mundial. 21 de noviembre, partido inaugural de la Copa del Mundo. 5 de la mañana será el partido entre Qatar y Ecuador. El primer encuentro que tendrá que disputar la selección ecuatoriana de fútbol será frente al local, frente al dueño de casa, en ese compromiso inaugural. Después, el 25, tendremos que enfrentar al combinado de Países Bajos y vamos a cerrar la fase de grupos frente a Senegal. Esto el 29 de noviembre. Repetimos, 21 de noviembre, partido inaugural Qatar-Ecuador. 25 de noviembre, Países Bajos-Ecuador. Y 29 de noviembre, el tercer partido por la fase de grupos, Ecuador frente a Senegal. Las sedes y horarios confirmados de los dos próximos encuentros se los dará a conocer a través de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y redes oficiales de la FIFA, obviamente, en el transcurso de las próximas horas, ya de manera oficial y definiendo todo pues de acuerdo a la programación establecida por parte de la FIFA y la organización de la Copa del Mundo. Pero se realizó el sorteo y hay varios grupos interesantes. Todo el planeta creo que ha estado atento a lo que ha dejado este sorteo para conocer cómo iban a quedar finalmente definidos los grupos. Arrancamos entonces con la revisión de los otros grupos. Grupo B tendrá a Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el ganador de uno de los repechajes, que puede ser Gales, Escocia o Ucrania. Este es el repechaje de la UEFA. También un lindo grupo, el Grupo B, uno de los 8 grupos que están en esta Copa del Mundo. Estas son algunas de las selecciones del Grupo B. Grupo C, una de las selecciones sudamericanas, la de Messi, Argentina, cabeza de serie del Grupo C. Compartirá este grupo junto a Arabia Saudita, México y Polonia. Buen grupo también. México también un equipo de los tradicionales en las Copas del Mundo. Además habrá duelo Messi frente a Lewandowski por el duelo entre Argentina y Polonia. Grupo D, Francia como cabeza de serie. Habrá que definir si entra Perú, Australia o Emiratos Árabes, que tienen que disputar repechaje todavía, junto a Dinamarca y Túnez. Así que si Perú logra superar el repechaje y clasificarse, sería rival de Francia en el Grupo D de esta Copa del Mundo. Continuamos con la revisión de cómo quedaron conformados los grupos del Mundial. El Grupo E, este es para muchos uno de los grupos de la muerte. A ver, España, hay que esperar por el repechaje entre Costa Rica y Nueva Zelanda para ver cuál se suma a este grupo. Alemania y Japón. Japón siempre también animador de los mundiales, rival difícil. Y obviamente España y Alemania, dos de las selecciones favoritas sin dudas a llegar lejos en esta Copa del Mundo. Grupo G tiene a Brasil como cabeza de serie y lo acompañan Serbia, Suiza y Camerún. Estos son los rivales de Brasil en el Grupo G de esta Copa del Mundo Qatar 2022. El Grupo F tiene a Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Son 4 de las selecciones también que están en este mundial. También muy buen grupo con el cuadro canadiense, que regresa a una Copa del Mundo luego de 36 años. Y Qatar ya espera obviamente por la llegada de miles de turistas, varios de ellos ecuatorianos obviamente, que irán a conocer pues obviamente de la cultura de este país y también a vivir la fiesta del fútbol en este territorio.
Clasificamos al Mundial, eso es un hecho. Los grupos están conformados y seguramente muchos ya están pensando en hacer maletas y viajar a Qatar. Pero ¿qué tipo de país es Qatar? ¿Qué se puede comer o qué ciudades se pueden visitar? Buscamos al representante del emir Tamim bin Hamad Al Thani en Ecuador, es decir, al embajador de Qatar, para que nos cuente un poco de su país. Primero que nada, quiero congratular a la selección ecuatoriana por haber clasificado a la Copa Mundial. Gracias, señor embajador. Nosotros también estamos encantados. Por supuesto que Qatar da la bienvenida a todos en Doha, su capital, y estamos complacidos y felices que la gente del Ecuador venga a visitarnos. Empecemos por lo más importante. ¿Cómo se dice hola, por favor y gracias? Hello, you can say marhaba. A ver, cuando uno quiere saludar se dice marhaba. Cuando a usted le dan la bienvenida, le van a decir Ahlan wa sahlan. Welcome. ok, ahlan wa sahlan. Eso significa bienvenido. Y ahora, por favor, díganos cómo se dice por favor. Please, law samaht. Law samaht. Gracias, señor embajador. Y a propósito, ¿cómo se dice gracias? Shukran. Y entonces, ¿cuándo es que tenemos que decir salam aleikum? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Esto es una palabra larga y lo decimos. Salam aleikum, que la paz esté contigo. Bueno, ahora hablemos de la comida. Allá habrá de todo, pero ¿nos encontraremos con algún platito parecido al hornado o un sanduchito de pernil? ¿Puedo ir a comer un lindo y hermoso chancho en Qatar? De hecho, todo tipo de carne está disponible a excepción de la carne de cerdo, porque tú sabes, los países musulmanes en todo lado o la mayoría de ellos no tienen cerdos. Don't have pigs. Pero sí hay pollo y sí hay cordero. Es que cuando uno viaja a lugares lejanos, donde hay otras culturas, hay que aprender a adaptarse y a respetar sus costumbres. You said one word. Tú acabas de decir una palabra, respétate a ti mismo. Cuando te respetas a ti mismo, los otros te van a respetar. Nadie te va a tocar cuando no estás buscando problemas o no estás haciendo cosas malas. Somos un país abierto, no tenemos ningún tipo de vida conflictiva. Let's say conflict life. Qatar es un país muy pequeño y Doha es una ciudad muy moderna. Le recomendamos ir a surfear en las dunas o pasear en camello. Le recomendamos disfrutar del fútbol y de la fiesta. Y no se olvide de llevar 2 banderas tricolor, una para usted y otra para su habibi o su habibati, es decir, su amado o su amada, ya sea que le va llevando desde aquí o se la consigue por allá. Salam aleikum. Tomás Chufardi, 24 horas. Y así empezamos a familiarizarnos desde ya con Qatar, sede de esta Copa del Mundo 2022, donde va a jugar la selección ecuatoriana de fútbol el partido inaugural y que usted obviamente va a poder vivirlo a través de la pantalla de Teleamazonas. Hacemos una pausa, regresamos más adelante con mucha más información y sorpresas desde Qatar. Es momento de continuar con más noticias. Técnicos del Instituto Nacional de Meteorología y de la Secretaría de Riesgos recomiendan a los ciudadanos no viajar durante este fin de semana por las vías Calacalí-Río Blanco ni a Loax-Santo Domingo. Esto debido a que registrarán tormentas eléctricas y neblina espesa. Paul Coello está en exteriores y nos cuenta más. Paul, muy buenas tardes, por favor, adelante. Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, esas son las recomendaciones que hacen las autoridades, sobre todo para precautelar la seguridad de los conductores, debido a que en estos últimos días se han registrado deslizamientos de tierra de grandes y medianas proporciones, especialmente en las provincias de Pichincha y Azuay. ¿Qué otras sugerencias hace el INAMI? Les contamos en el siguiente reportaje. Veamos. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI emitió una alerta a los ciudadanos para que este fin de semana eviten movilizarse por las vías Calacalí y Aloax-Santo Domingo, debido a que se registrarán tormentas eléctricas y una neblina espesa. Estas condiciones de este boletín, que está activo el número 12, tiene vigencia hasta el día 2.
hasta el día de mañana. De ser el caso, pues se emitiría otro más porque las provincias, al menos del litoral, serían las que van a seguir soportando lluvias intensas. De acuerdo con el reporte de los técnicos, las precipitaciones con mayor intensidad también se presentarán en la costa ecuatoriana, específicamente en provincias como Los Ríos y Guayas. Abril se caracteriza por ser el mes que climatológicamente presenta el acumulado mensual más alto de todo el año. El comportamiento está siendo normal, por decirlo así, de esta fecha, pero pues no quita por ende que hayan eventos de precipitación muy intensos o muy relevantes. La Amazonía, en cambio, tendrá lluvias generalizadas y en la región insular serán dispersas con intensidad variable. Desde la Secretaría de Riesgos advierten a los conductores que preferiblemente se movilicen en horas de la mañana, donde existe mayor visibilidad. A la fecha, tenemos 899 eventos adversos que se han suscitado relacionados con la época lluviosa. Advierten también que por seguridad de los conductores es probable que varias carreteras sean cerradas en horas de la noche, como la Cala Calil Independencia, la Loac Santo Domingo y de igual forma algunas de la costa ecuatoriana. Hay que tener estas consideraciones, pueden haber deslizamientos de tierra, deslizamientos de masa porque las lluvias siguen siendo constantes, entonces hay mucha saturación del suelo. Según las autoridades, este fenómeno lluvioso tan marcado no se presentaba desde el 2017 en Ecuador, el cual ha provocado varios deslizamientos de tierra de grandes y medianas proporciones, como las de la vía Calacalí en Pichincha, Sayausí en el Azuay y Piñas y Pasaje en el Oro. Paul Coello, 24 horas. Así es, esa es otra de las recomendaciones de las autoridades a los conductores, que si van a viajar este fin de semana, lo hagan en horas de la mañana por seguridad. Con esta información regreso a estudios, ustedes con más. Amigos, buenas tardes. Gracias, Paul, muchísimas gracias por ese informe. El paso humanitario que fue habilitado en el sector de Marianza, en Cuenca, volvió a bloquearse la noche de este jueves debido a un nuevo aluvión. Iván Rodríguez se encuentra en la zona cero del desastre en Cuenca y nos amplía la información. Iván, buenas tardes, adelante. Muchísimas gracias, estudios, amigos, amigas, ¿qué tal? Buenas tardes. En efecto, nosotros nos encontramos en el sector de Marianza. Este es el lugar más crítico de la emergencia que se ha suscitado acá en la ciudad de Cuenca, en la parroquia Sayausí. Lamentablemente, la noche de ayer se volvió a presentar un aluvión de menores proporciones. Sin embargo, esto ha provocado de que la vía nuevamente se vea afectada, así también una vivienda que se encuentra a pocos metros de este punto. Nosotros tenemos un resumen de la información en la siguiente nota. Volvieron a quedar sin comunicados los pobladores de la parte alta de Sayausí y la zona del Cajas, debido a un nuevo aluvión que se registró la noche de este jueves en la zona de Marianza. Esto sucedió más o menos a las 9 de la noche. 9 de la noche ya empezó a llover y ya se fue intermitentemente, ya empezó por el aire, por donde se puede ver el riachuelo que sale por ahí, ingresó nuevamente a las viviendas. Y eso nos está afectando nuevamente. Una vivienda más fue afectada. En tanto, 6 máquinas de diferentes instituciones retomaron los trabajos este viernes en la zona para volver a habilitar el paso. Hay mucha gente que ahora nuevamente se quedó en la parte occidental, atrapada. Lo que estamos haciendo ahora con maquinaria del gobierno parroquial y del municipio es abriendo nuevamente el paso humanitario. Los habitantes del sector, arriesgando su integridad, buscan la manera de sacar sus productos, principalmente leche y truchas. El trajinar es sumamente riesgoso. Estamos ya hechos al dolor ahorita ya. Sin embargo, Damián. Sí, sí. Lo que preocupa a las autoridades es que tras un sobrevuelo de dron se observó en la zona alta nuevas grietas y potenciales nuevos deslizamientos, más si el invierno continúa. No descartamos nuevos eventos de esa magnitud, obviamente por la cantidad de material y las dimensiones del material. Tenemos rocas que tienen dimensiones de entre 2 a 4 metros de diámetro. Ahora lo que se planifica es ampliar la zona de evacuación para evitar riesgos. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. Mientras tanto, los trabajos para limpiar la vía continúan. Se estima de que en unas 2-3 horas logre habilitarse nuevamente el paso. Sin embargo, existe la probabilidad de que nuevamente se presenten aluviones, que se presenten problemas en este y en otros puntos de este sector debido a las constantes lluvias. Les estaremos contando cualquier novedad desde la ciudad de Cuenca, desde este punto, desde la parroquia Sayausí, donde se ha reportado esta emergencia nuevamente, amigos, amigas. Volvemos con ustedes a los estudios.
Muchísimas gracias, Iván, por la información desde la provincia de La Suay. Seguiremos pendientes. En otro tema, el gobierno invertirá 1.200 millones de dólares en seguridad hasta 2025, según el nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo. Los fondos serán destinados a mejorar la operatividad de la policía. Es la primera demanda ciudadana y hay que trabajarla. Lo ha dicho el nuevo ministro del Interior, Patricio Carrillo. Hay un clamor generalizado en el país por más seguridad y el gobierno así lo entiende. Pues en 2022 las cifras de criminalidad se han triplicado. Se prepara un plan de contingencia y se promete una millonaria inversión en materia de seguridad. Adelanta. Él está dispuesto a invertir 1.200 millones de dólares durante todo su periodo de gobierno para trabajar solamente en términos de seguridad. Entregar a los ciudadanos mejores capacidades, la logística de la policía, la implementación, el equipamiento, la transferencia tecnológica. Pero el combate a la delincuencia no es una tarea que solo le compete al Ministerio del Interior, dice Carrillo. Habló de la necesidad de contar con el apoyo de los municipios. Visitaré a los alcaldes de todas las ciudades en el país y ponernos de acuerdo en varias cosas que son fundamentales para cámaras de videovigilancia, botones de seguridad que les den a los ciudadanos. Necesitamos espacio público, iluminación, así es. En esta tarea también es importante el compromiso de la justicia, aseguró. Yo visitaré al presidente de la Corte Nacional. Hay muchas cosas que tenemos que trabajarlas. Construir evidencia ahora con este tema de pseudo leyes inclusive que existen y que muchos abogados, la defensa técnica hace uso de estos vacíos que a veces existen, son los que permiten que no lleguemos a impunidad. En materia carcelaria, dijo Carrillo que se preparan agentes de seguridad penitenciaria para aliviar el trabajo de los policías dentro de los penales. Se apunta también a golpear el negocio de las organizaciones delictivas dentro, permanente detonante de la violencia. Nos fijamos en el impacto final, que son los muertos, y nos dedicamos como sociedad a contar muertos, pero no estamos afectando a quienes se están beneficiando de estos mercados ilegales. Respaldó además que se presente una solicitud de amnistía para los policías procesados por las movilizaciones de octubre de 2019, tema en el que asegura hoy trabaja la Asociación de Oficiales en Servicio Pasivo. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Los casos de COVID continúan a la baja en el país, por lo que el próximo 3 de mayo se decidirá si se elimina el uso de mascarillas en espacios abiertos. Joana Ramos está en el ECU 911 de San Borondón con más detalles. Hola Joana, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos en casa, esperando que tengan también un muy buen día. Hace pocas horas, aquí en el ECU 911, varias autoridades, entre ellas el vicepresidente de la República, se reunieron para conocer y analizar justamente las últimas cifras de la pandemia de COVID-19 en todo el territorio nacional. En la última semana, en la semana 12 de este año, se confirma que la tendencia de casos confirmados de COVID-19 continúa a la baja. Así, por ejemplo, en esta última semana, se han presentado 2.956 casos confirmados y se han requerido atenciones entre leves, moderadas y graves de 702. Los indicadores nos van llevando a suponer que si es que esto sigue así, la enfermedad del COVID-19 se volverá ya endémica y tendremos picos estacionarios. También se dio a conocer que la medida o la decisión de eliminar la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos va a seguir esperando, y esto el COE acoge un pedido del Ministerio de Salud para que una vez que terminen las celebraciones por Semana Santa, es decir, todas las procesiones que ya se han planificado para esta Semana Santa, solamente ahí, a partir del 3 de mayo específicamente, se conocerá si Ecuador elimina o no la obligatoriedad del uso de mascarillas en espacios abiertos. Escuchamos al presidente del COE Nacional. Tenemos que entender que en 15 días tenemos el feriado de Semana Santa y la Iglesia Católica tiene la posibilidad de nuevamente retomar las procesiones que son multitudinarias a nivel nacional, especialmente en ciudades como Quito y Guayaquil. Se confirmó además que las personas mayores de 50 años y que tengan 5 meses de haber recibido la última vacuna contra el COVID-19 pueden ya acudir a los diferentes puntos de vacunación para recibir la 4ª dosis o la 2ª dosis de refuerzo. Esto es muy importante. En varias provincias incluso ya también se registra incluso una
positividad menor al 5%. Esto es muy importante y han recalcado las autoridades. Con esta información me despido. Sigan ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Joana. Muchísimas gracias por la información. Y ahora recordándoles a ustedes que Teleamazonas es mundialista, que el mundial es nuestro, vamos a retomar la información deportiva con Alfonso Lazo, quien ya se encuentra con nosotros. Alfonso, un día de muchas emociones, sobre todo para la tri y para los ecuatorianos. Así es, María Gracia, muchas gracias. Y sí, porque el sorteo lo que nos trajo es mucha emoción. Y estamos conectados precisamente con Doha. En este momento vamos a hacer el enlace con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Cualquiera que hubiera sido el grupo iba a ser bravo, iba a ser lindo, pero le vamos a comenzar preguntando al presidente de la Federación y primer vicepresidente de la Conmebol. Pero jugar el partido inaugural, Francisco, estaba en los planes. ¿Qué significa eso? Por favor, bienvenido. Buenas noches, Alfonso. No, seguramente que ni lo hubiéramos soñado. Es un espacio hermoso, un espacio para mostrar no solo nuestro fútbol, no solo nuestra selección, nuestro país, nuestra cultura, nuestra gente. Se hablará mucho de Ecuador de acá a noviembre, siendo el rival de la selección anfitriona en ese primer partido. Y para nosotros es un desafío hermoso. Luego, el grupo seguramente durísimo como todos, ¿no? Algunos tendrán su preferencia de una selección u otra, pero el grupo va a ser duro porque todas las selecciones en el Mundial son bravísimas, porque Senegal acaba de clasificarse derrotando a Nigeria y es un rival bravísimo, Holanda ni qué hablar, y bueno, el anfitrión, es decir, pero creo que Ecuador está para competir y ese es el reto de acá a noviembre, ¿no? Poder competir con cualquiera de las tres selecciones y pensar en que podemos vencerlas y clasificar en este grupo. Y entonces uno piensa en el camino que tienen de preparación. Se sabe exactamente cuántos partidos y la pregunta ahí es, ahora que ya se conocen los rivales, ¿es posible enfocar esos partidos a rivales que pudieran ser parecidos a los que vamos a medir en primera fase? Sí, esa es la idea, Alfonso. Nosotros tenemos una fecha FIFA larga en junio, donde se puede aprovechar a hacer unos 3 partidos. La idea es hacerlo en los Estados Unidos y aprovechar haciendo un campamento allá y poder entrenar varios días, que es lo que más les falta a las selecciones y a la nuestra. Por supuesto que son días de entrenamiento. Luego en septiembre lo mismo podemos hacer con una fecha FIFA un poco más corta, que puede albergar hasta unos 2 partidos. Ojalá en territorio europeo y luego algún partido de comprobación antes del Mundial, ¿no? Y justamente conversábamos hace un momento con nuestro director técnico y ese es el pedido, ¿no? Buscar selecciones que en algo se asemejen a las que van a ser nuestros rivales en cuanto al tipo de juego, al tipo de plantel, a las que van a ser nuestros rivales en el Mundial, así que un poco más de trabajo que hay que hacer. Relaciones para entrenar, porque claro, este viaje no solamente es sorteo, seguramente para seguir afinando los detalles, de dónde va a estar la selección. ¿Se tiene una idea acá? ¿Va a ser un poco más uniforme en otros mundiales? Hemos visto que las grandes potencias, no solo futbolísticas, sino económicas, eran capaces de contratarse todo un pueblo. ¿Cómo va a funcionar esto en Qatar? Sí, acá es muy distinto porque somos 32 selecciones, 8 estadios que prácticamente estaremos alojados todos en una misma ciudad, ¿no? Hay pocos kilómetros de distancia entre estadios y ni hablar los hoteles, están todos muy cerca. Son todos hoteles, o la mayoría hoteles nuevos que se están terminando. Ecuador ha visto algunos, ya tiene un par de hoteles de preferencia, pero tenemos que sentarnos con el cuerpo técnico nuevamente a evaluar todo esto con las fechas y demás, precios y todo lo que se nos sigue facilitando para poder elegir. Pero hoy esto es hotel más campo de juego, generalmente cerca, no como sucedía en otros mundiales, donde tenías complejos, generalmente complejos deportivos con concentración, donde las selecciones se pueden alojar y hacer una vida más de concentración. Acá estamos todos en la misma ciudad, todos en un hotel y seguramente con una cancha o 2 cerca, así que las condiciones son las mismas para prácticamente todas las selecciones. Después del otro tema es quiénes van a ir al Mundial. Eso por supuesto le corresponde al director técnico, pero el número de jugadores es lo que está en discusión. ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Será que se agranda a 26 jugadores? ¿Nos quedamos con 23? ¿Cuándo se haría oficial esto, Francisco? Y también ahí tu opinión, ¿qué es lo que sería mejor para una selección como la nuestra?
Mire, a ver, entiendo que hoy hubo una reunión, un taller en el que participaron los cuerpos técnicos o los directores técnicos de cada una de las selecciones mundialistas. Entiendo ese fue uno de los temas en discusión y entiendo se logró un acuerdo de ampliar la base opcional hasta 26 jugadores. Es decir, el cuerpo técnico tendrá la potestad de elegir si lleva entre 23 y 26 jugadores de acuerdo con sus necesidades. A priori yo creo que con todo este tema de la pandemia, pero sobre todo con el muy corto tiempo que hay entre la entrega de los jugadores a las selecciones nacionales y el inicio del Mundial, y para la nuestra más todavía porque somos el primer partido, yo creo que esto puede ser beneficioso en el sentido de que imaginemos que un jugador tiene un desgarro en el último partido de su club, con el tiempo corto que hay prácticamente se pierde ya medio Mundial o media fase de grupos del Mundial, y por eso algún cambio más nos vendría bien. A ver, y después uno hace un resumen, Francisco. Estás en Doha, acabas de salir del sorteo, vas a jugar el partido inaugural. Hace un par de años no tenías ni siquiera entrenador y comenzamos jugando las eliminatorias con la cancha cerrada, sin público. ¿Cuántas cosas pasaron? ¿A quién hay que echarle la culpa? ¿A quiénes son responsables de esto que está ocurriendo ahora, Francisco? No, yo creo que esto, primero que nada, hay que agradecerle a nuestros jugadores, al enorme talento que tenemos en el fútbol ecuatoriano, a los 30, 35, 40 muchachos que hemos usado en esta eliminatoria y a los cientos de jugadores que vienen detrás, que solo muestran lo que es el fútbol ecuatoriano, la materia prima que tiene, el talento que tiene, a nuestro cuerpo técnico que además supo gestionarle, que llegó con un discurso que nos unió a los ecuatorianos que estábamos tan mal en torno a nuestra selección, y bueno, pues a la gente que hacemos dirigencia, ¿por qué no también? Hay proyectos muy responsables y muy grandes en el fútbol ecuatoriano que empiezan a dar sus frutos a nivel de categorías formativas y a nivel de primeros equipos. Creo que estamos disfrutando los primeros resultados del hacer fútbol responsablemente por parte de algunas instituciones en el Ecuador. Así que yo creo que hay que agradecer mucho a la gente que nos ha apoyado, porque más allá de que en algún momento hubo alguna distorsión en el ambiente porque había un sector de la prensa que estaba muy empeñada en que la selección fracasara y en que la federación fracasara, detrás de eso hay todo un pueblo que a esta selección la adora y está siempre empujándola, y bueno, parte de ese pueblo son nuestras familias, son la gente que está siempre empujándonos, siempre en casa, siempre esperándonos y siempre, como dicen los argentinos, bancando este trabajo tan difícil que es estar en el fútbol, Alfonso. Así que para todos ellos, esta clasificación y este hermoso presente del fútbol ecuatoriano, que como tú dices, hace 2 años quizá era impensable. Y lo último habría que decirle a la gente que pueda irse, está lindo ir a Qatar, ir a ver a la selección jugar en el Mundial. Hermoso, Alfonso, yo creo que va a ser un mundial histórico, un mundial muy lindo, ciertamente no el mundial más fácil de llegar ni más fácil de poder costear, pero sí un mundial hermoso porque está todo muy cerca, porque va a haber un ambiente increíble con todas las selecciones en los FanFest, acá todos en una misma ciudad, porque se va a poder ver muchos partidos y porque sin duda ver a Ecuador en un mundial, ver a Ecuador en un partido inaugural va a ser histórico. Es una oportunidad hermosa, como decía al inicio de la entrevista. Gracias, Francisco, por acompañarnos desde Doha. Felicitaciones por esto y a prepararnos todos. Partido inaugural. Así que será una verdadera fiesta. Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y primer vicepresidente de la Conmebol, ha estado con nosotros. Estamos de regreso con más información. 3 bancadas legislativas piden que la Asamblea Nacional se autoconvoque para crear la comisión multipartidista que evalúe el Consejo de Administración Legislativa. Esto luego de que la presidenta suspendiera la sesión del Pleno prevista para hoy. Nos trasladamos hasta la Asamblea Nacional con Daniela Valencia para que nos dé más detalles. Buenas tardes, Daniela.
Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, a pesar de que se suspendió esta continuación de la sesión 766 la noche de ayer, vemos que a esta hora de la tarde varios asambleístas están aquí reunidos en la sala de sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Específicamente se trata de asambleístas de Unión por la Esperanza, también del Partido Social Cristiano y de Izquierda Democrática. Ellos están haciendo un llamado para el resto de bancadas para que se autoconvoquen y de esta forma poder crear una comisión multipartidista que analice las actuaciones de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori. Ellos están aquí reunidos. Hace unos minutos atrás la presidenta Guadalupe Llori dio una rueda de prensa en la que indicó que en la reunión que tuvieron ayer con varios dirigentes de las bancadas habían llegado a un acuerdo, que ella había tomado esto como que requerían más tiempo para lograr consensos. Escuchemos lo que dijo la presidenta Guadalupe Llori. Primero, que no voy a renunciar. Justamente en este momento se está dando una reunión de bancadas. Espero que puedan llegar a acuerdos, por eso se ha dado este espacio de tiempo hasta el día martes, donde ya se va a conformar esta comisión, no sé, para investigación, para evaluación, aunque no existe esa figura legal, esa tan llamada cacareada evaluación, más bien es una cortina de humo. El verdadero problema aquí en la Asamblea Nacional, me disculpan, pero es el reparto aquí en la Asamblea Nacional. Sin embargo, varios dirigentes de estas bancadas han asegurado que no hubo tal acuerdo. Ellos aseguran que no esperarán hasta el martes para que se dé esta convocatoria en la que la presidenta aseguró sí se tiene dentro del punto del orden del día la creación de esta comisión multipartidista para analizar las actuaciones tanto de la Comisión de Administración Legislativa CAL y también de su actuación, de la actuación de la presidenta Guadalupe Llori. Escuchemos lo que dijeron algunos de estos asambleístas. Siempre será saludable ahondar en la institucionalidad, defender la institucionalidad, porque es necesario tener claro que lo que puede venir puede ser peor. Entonces es necesario que sesudamente, conscientemente, tomemos una decisión que vaya en función de rescatar a la función legislativa. No hay este momento otra salida, porque si estamos pensando en que se va a respetar el procedimiento legislativo, créanme que estaríamos pensando en algo que no va a suceder. De hecho, el día de ayer en la reunión que hubo con las bancadas, me dijeron a mí en la cara que mi apelación a la presidencia en la sesión 766 no está en el sistema. El Pleno tiene que sesionar. Finalmente, recordemos que para esta autoconvocatoria se requieren 92 votos. Con estas tres bancadas al momento tendrían 78 votos. En el caso de que además se cree esta comisión multipartidista, ellos tendrían de mínimo 27 días, un máximo de 50 días para poder analizar las gestiones tanto del CAL como de la presidencia. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. También para ti una excelente tarde, Daniela. Muchísimas gracias.